La lista negra. La primera llamada llegó a las 3 de la madrugada. Una voz ronca, apenas un susurro, pronunció un nombre. Minutos después, la policía halló a esa persona sin vida en su propio apartamento. No hubo signos de entrada forzada, ni huellas, ni cámaras que registraran a nadie entrando o saliendo. Solo una hoja en la mesa, con más nombres escritos. El detective Adrián Salvatierra había visto muchas cosas en su carrera, pero nunca algo así. La lista parecía anticipar cada muerte, como si el asesino estuviera siguiendo un guión macabro que él mismo no podía ver. Y lo más inquietante, cada vez que un nombre era tachado, uno nuevo aparecía al final, escrito con la misma letra temblorosa. En cuestión de días, la ciudad entera comenzó a susurrar sobre la lista negra. Los noticieros advertían a la población, pero nadie podía escapar. Quienes intentaban proteger a los próximos nombres también terminaban en la morgue. La muerte no parecía necesitar un arma, solo el hecho de que tu nombre estuviera allí. La noche que Adrián revisó la hoja por última vez, sintió un frío recorriéndole la espalda. Allí, en la última línea, estaba su propio nombre. El papel parecía mirarlo, como si supiera que el tiempo ya corría. Afuera, la lluvia golpeaba los vidrios y en la penumbra del pasillo creyó ver una silueta, esperando. No podía confiar en nadie, no podía huir. Solo le quedaba una opción: encontrar a quien estaba detrás de la lista antes de que llegara su turno. Pero, mientras se internaba en la investigación, descubrió algo peor que la muerte. El autor de la lista no solo sabía su nombre, sabía todos sus secretos. Dicen que el verdadero terror no está en lo que ves, sino en lo que sabes que vendrá. En esta historia, cada muerte está escrita antes de ocurrir y nadie ha encontrado la manera de borrar su propio nombre. La policía la llama la lista negra. Otros, simplemente, la maldición. Yo te contaré cómo comenzó, cómo un trozo de papel, amarillento y con olor a humedad, se convirtió en la sentencia de muerte para inocentes que nunca imaginaron estar en peligro. Cómo un asesino invisible, sin rostro y sin huellas, marcó el destino de cada uno, y cómo al final intentó reclamar el último nombre. En las próximas líneas seguirás cada paso del detective Adrián Salvatierra, un hombre que pensó que podía burlar la muerte. Te llevaré por calles lluviosas, habitaciones cerradas y llamadas nocturnas que no deberían existir. Escucharás sus pensamientos más oscuros, sentirás su desesperación y quizás te preguntarás qué harías si vieras tu nombre escrito en esa hoja. Antes de abrir esta puerta, recuerda algo. En la lista negra, nadie sobrevive por casualidad. El orden ya está marcado y la tinta nunca se seca. Ahora dime, ¿desde dónde me escuchas esta noche? Escribe en los comentarios tu ciudad y tu país, porque mientras tú lees estas palabras, en algún lugar, otro nombre está siendo añadido a la lista. Capítulo 1. El primer nombre. La lluvia caía como un velo gris sobre la ciudad cuando Adrián Salvatierra llegó a la primera escena. Un apartamento modesto, puerta cerrada por dentro, y el cuerpo de un hombre de unos 40 años tendido en el sofá. Sobre la mesa, una hoja amarillenta, las esquinas dobladas como si hubiera sido guardada durante años. En la parte superior, escrito con tinta negra, había un solo nombre: Héctor M. Ruiz. Debajo, otros 6 nombres en una lista vertical, todos desconocidos para Adrián. Nadie supo decir cómo el papel había llegado allí. No había sobres, ni huellas, ni rastros de entrada forzada. La forense fue clara: muerte por paro cardíaco, sin signos de violencia. Pero Adrián sabía que aquello no era natural. Los ojos de Héctor estaban abiertos, fijos, como si hubieran visto algo imposible en sus últimos segundos. Horas después, mientras revisaba el archivo en la comisaría, un oficial entró con la voz temblorosa. «Jefe, el segundo nombre de la lista
Murió hace una hora. La causa, el mismo paro cardíaco inexplicable. La hoja, que Adrián había guardado bajo llave, ahora tenía un tercer nombre tachado y uno nuevo al final. El detective sintió el peso de algo que escapaba a toda lógica. No había patrones, no había un asesino que pudiera ver. Solo un papel que parecía escribir la muerte en tiempo real. Y en el fondo, un presentimiento crecía. Esa lista no se detendría hasta llegar a él. Capítulo 2. El nombre que no debería estar. Adrián pasó la noche revisando los antecedentes de cada nombre. No había conexión evidente. Distintas edades, profesiones y barrios. Algunos ni siquiera vivían en la misma ciudad. Sin embargo, todos habían muerto en menos de 48 horas desde que su nombre aparecía en la lista. Decidió visitar a la tercera persona marcada, una joven maestra llamada Laura Gómez. Cuando la encontró, estaba temblando. Alguien había deslizado una copia idéntica de la lista por debajo de su puerta esa mañana. En ella, su nombre ocupaba el primer lugar. Adrián ordenó vigilancia las 24 horas. Esa noche, sin que nadie viera entrar a nadie, Laura fue encontrada sin vida en su habitación, con la misma expresión congelada en el rostro. Sobre la mesa de noche, otra copia de la lista y un nuevo nombre al final. Cuando Adrián lo leyó, sintió un escalofrío que le paralizó. Reconocía esa firma, esa letra. Era la de un antiguo caso cerrado hacía años. Un asesino en serie que se suicidó antes de ser atrapado. Pero eso era imposible, o al menos debería serlo. Esa noche, en su apartamento, escuchó un leve golpe en la puerta. Al abrir, no había nadie. Solo un sobre sellado con cera negra. Dentro, una hoja idéntica a las demás, con un nuevo nombre añadido, el suyo, escrito en la última línea. Capítulo 3. La firma del muerto. Adrián llevó la lista a un experto en caligrafía forense. El resultado fue perturbador. Coincidía al 100% con la letra de Eduardo Marlaska, el asesino en serie que él mismo había investigado hacía 5 años, y que según todos los informes se había quitado la vida en su celda. No queriendo creer en fantasmas, Adrián reabrió el caso. Descubrió que nunca se había realizado una autopsia completa. El cuerpo había sido cremado de forma inusualmente rápida por órdenes superiores. Algo no encajaba, como si alguien hubiera querido borrar toda evidencia de su muerte. Mientras repasaba viejas grabaciones, notó un detalle inquietante. Marlaska siempre hablaba de su lista perfecta durante los interrogatorios, como si ya la tuviera escrita mucho antes de sus crímenes. En una cinta incluso mencionaba: «Cuando la tinta se seque, ya será tarde». Esa noche, Adrián despertó de golpe al escuchar pasos en su pasillo. Tomó su arma y avanzó lentamente, pero no encontró a nadie. En el suelo, sin embargo, había otra hoja de la lista. 2 nuevos nombres estaban tachados, y su propio nombre había subido un puesto. El mensaje era claro: no quedaba mucho tiempo. Si quería salvarse, debía encontrar a Marlaska, vivo o muerto. Pero en el fondo, una pregunta lo atormentaba más que cualquier otra. ¿Y si no era él quien escribía ahora la lista, sino algo mucho peor? Capítulo 4. El nombre borrado. Adrián seguiu um rastro que até então havia ignorado. Cada vítima havia recebido uma ligação silenciosa horas antes de morrer. Ao cruzar os registros telefônicos, descobriu que todas vinham do mesmo número. Desativado há anos, pertencente a um telefone público abandonado no subsolo da antiga prisão onde Marlaska esteve. Munido de lanterna e arma, desceu pelos corredores úmidos e escuros da prisão fechada. O ar estava impregnado de mofo e ferrugem, e a sensação de ser observado crescia a cada passo. Ao chegar ao telefone, encontrou algo impossível. O aparelho estava quente, como se tivesse sido usado há poucos minutos.
No chão havia uma nova lista, mas algo era diferente. Ao lado do seu nome, uma fina linha começava a se formar, como se alguém estivesse tentando apagá-lo. Isso nunca havia acontecido com nenhuma vítima. Uma voz ecoou atrás dele, grave e arrastada. "No puedes borrar-te, eu decido quando termina." Adrian se virou e viu uma figura alta, encapuzada, segurando a caneta que marcava os nomes. O rosto era parcialmente visível. Velho, marcado, mas inconfundível. Era Marlaska. Antes que pudesse reagir, a figura correu para os corredores escuros, desaparecendo entre as sombras. Adrian sabia que não tinha mais dúvidas. O homem estava vivo, e se quisesse apagar seu nome, teria que enfrentá-lo cara a cara, antes que a tinta terminasse de secar. Capítulo 5. El último nombre. Seguindo o som dos passos, Adrian percorreu os túneis subterrâneos da antiga prisão. Cada curva parecia levar a um corredor mais estreito. Cada sombra se alongava como se quisesse engoli-lo. No fundo, um brilho fraco. A luz de uma pequena sala improvisada, cheia de folhas idênticas à lista. Marlaska estava ali, sentado diante de uma mesa, riscando nomes com uma calma perturbadora. Ao lado, uma pilha de gravadores de voz, todos reproduzindo sussurros quase inaudíveis. Adrian percebeu. Eram as últimas palavras das vítimas, registradas como troféus. O detetive avançou com a arma em punho, mas Marlaska apenas sorriu. "No puedes detener lo que já está escrito", murmurou. Sem aviso, apagou o último nome da lista e escreveu o de Adrian na primeira linha. O papel parecia pulsar, como se a tinta estivesse viva. Um ruído metálico ecoou quando Adrian chutou a mesa, derrubando os gravadores e distraindo o assassino. Num movimento rápido, empurrou Marlaska contra uma estante enferrujada. O impacto fez o teto instável ceder e vigas de ferro despencaram sobre ele. A poeira e o silêncio tomaram o lugar dos sussurros. Quando a nuvem de pó assentou, Marlaska jazia imóvel, esmagado sob o peso da estrutura. Ao lado de sua mão, a lista agora estava em branco, como se jamais tivesse existido. Adrian, ofegante, guardou o papel no bolso. A lista podia estar vazia. Mas ele sabia que, em algum lugar, a tinta poderia volver a escrever-se. Adrian subió las escaleras de la prisión abandonada mientras el eco de sus pasos se perdía en la oscuridad. Afuera, la lluvia continuaba cayendo como si la ciudad no hubiera notado lo que acababa de suceder bajo sus calles. En su bolsillo, el papel en blanco parecía arder, recordándole que la línea entre la vida y la muerte era mucho más delgada de lo que siempre creyó. Esa noche, en su apartamento, dejó la lista sobre el escritorio, encendió un cigarrillo y observó cómo el humo se enroscaba hacia el techo. Por primera vez en días, respiró con calma. Marlaska estaba muerto. La cadena se había roto. Al menos eso quería creer, porque en el silencio de la madrugada, un sonido lejano comenzó a crecer. Un golpe suave, repetido en la puerta. Al abrir, el pasillo estaba vacío, salvo por un sobre sellado con cera negra. Dentro, una hoja amarillenta, esta vez con un solo nombre escrito en tinta fresca, Adrián Salvatierra, y al pie de la lista, una frase que heló su sangre: "La tinta nunca se seca".